Y es que el día de hoy el Frente dio a conocer quiénes son los aspirantes que lograron juntar sus firmas y que ganaron y que salieron victoriosos. Y en esta lista estaban, y quiero recordar esto porque en la entrevista que le dio este panista desertor, este panista que exhibió a toda la familia del PAN, Jorge Luis Preciado, a los periodistas, justamente dijo que los resultados iban a quedar así. O sea, literal lo mencionó, que quienes iban a pasar al siguiente proceso eran por parte del PAN, Xochitl Gálvez, Santiago Krill y Cabeza de Vaca. Del PRI, Beatriz Paredes, Enrique de la Madrid, y del PRD, Silvana Aureoles y Mancera. Eso lo dijo Jorge Luis Preciado denunciando que el proceso era una faramalla y que el proceso era una verdadera imposición solo para meter a Xochitl Gálvez, o sea, que todo estaba ahí manchadísimo y que todo estaba bien traqueteado. Entonces, cuando Jorge Luis Preciado dice eso hace un día, o sea, estamos hablando del 8 de agosto, lo dice, no, 7 de agosto lo dice Jorge Luis Preciado. No, sí fue el 8 de agosto cuando lo dijo Jorge Luis Preciado con los periodistas. Llega el 9 de agosto y entonces ya se comparte cómo es que habían quedado. Les voy a compartir este primer hilo de Laura Brujés para que lo vean. Dice lo siguiente en este hilo. Les comparto el reporte de las participaciones totales de los aspirantes del Frente Amplio por México. El conteo de simpatizantes de cada aspirante se hizo con detalle por origen de su apoyo, registros de promotores y registros de partidos. Y aquí, por ejemplo, te pone como, échense esta, Silvano Aureoles saca 288,000 firmas, Santiago Krill 358,000, Enrique Octavio, ya no sabía que se llamaba Octavio, pero Enrique de la Madrid, 344,000. Luego brincamos a Berta Xochitl, que es la que tendría mayores registros, mayores firmas, con 554,699. De ahí está Francisco Javier García Cabeza de Vaca con 195,548 firmas. Luego tenemos a Miguel Ángel Mancera, también con 195,575 firmas, y Beatriz Paredes con 451,934 firmas. Entonces, literal, lo que dijo Jorge Luis Preciado era que estas eran las firmas que iban a quedar y es lo que quedó. Aquí está, de hecho, Jorge Luis, que solamente tuvo, según el proceso del PAN, 14,729. Él dice que le machucaron 150,000, pero bueno, se supone que para pasar a la siguiente etapa, pues tenían que pasar con 150,000 firmas. Entonces, sí, si esto es real, pues Silvano Aureoles sí cumplió con sus firmas. Silvano trae 288,090 firmas y también Miguel Ángel Mancera tiene 195,000. Pero lo que nos brinca mucho es el caso de Cabeza de Vaca, porque al menos todos los demás sí están en territorio nacional, sí llegaron a hacer eventos, sí fueron, ok. Pero Cabeza de Vaca, ¿qué? Cabeza de Vaca ni estaba en el país, ni está en el país Cabeza de Vaca. Cabeza de Vaca anda en Estados Unidos, existe una alerta migratoria en nombre del señor. Y aquí, ¿quién fregados le juntó las firmas? ¿Quién se las junta? Bueno, pues también terminaron machucándole a él su proceso. No solamente terminaron abriendo a los del PRD, sino que también terminaron abriendo a Cabeza de Vaca. Pero las versiones de por qué abrieron a Cabeza de Vaca son un tanto diferentes dependiendo quién las diga. La versión de Cabeza de Vaca, que se las voy a poner ahorita según su propio video, es que se supone que las firmas las tenían que juntar en 17 entidades. No solamente son 150,000 firmas, sino que tenían que ser 150,000 mínimo repartidas en 17 entidades de la República Mexicana. Entonces, la versión de Cabeza de Vaca es que, pues sí juntó las 195,000 firmas, pero que no eran de 17 entidades de la República. Pues, ¿cómo iban a ser si ni siquiera está aquí? Pero bueno, escuchen lo que dijo Cabeza de Vaca. Amigas y amigos, quiero agradecer a las y los ciudadanos de todos los estados del país quienes nos brindaron su apoyo en la recolección de las firmas para poder ser el responsable de la construcción del Frente Amplio por México. Muy en especial a mis paisanos de Tamaulipas, donde rebasamos por mucho todas las expectativas. Así como a mi familia, a mi esposa Mariana, a mis hijas, a mis hijos que siempre estuvieron conmigo. Todo mi reconocimiento a los voluntarios que dedicaron su tiempo y esfuerzo para la recaudación de firmas. Gracias a esto, logramos el apoyo de más de 195,000 mexicanas y mexicanos. Esto
a pesar de la absurda persecución política de la que he sido objeto por parte de un gobierno autoritario que ocupa las instituciones y la justicia con mentiras para atacar a la oposición. Sé que somos muchos, pero muchos más, millones de mexicanos, los que creemos que podemos tener un México próspero y con oportunidades para todos. A pesar de que recibimos firmas de todo el país y del extranjero, hay una regla que limita el número de firmas por estado. Me hubiera gustado que fueran un poco más flexibles con los tiempos de recaudación de firmas, así como lo fueron con las fallas que hasta el día de hoy presenta la plataforma. Pero reglas son reglas y yo me apego a los lineamientos del frente. Esta lucha no se trata de mí, se trata de México y de los mexicanos. Esto va más allá de la política. México es la única prioridad. Estoy dispuesto a dar la batalla por el país que soñamos de la mano de la gente, de la mano de la ciudadanía y del Frente Amplio por México. Sin embargo, más allá de todo, esto me alienta y me motiva a continuar trabajando, poniendo toda mi capacidad, tiempo y esfuerzo en la construcción de un México democrático, un México libre y seguro. Estoy convencido que de la mano de la ciudadanía en el 2024 tendremos la gran oportunidad de construir el México que todos soñamos. Vamos a seguir echados para adelante. ¡Arriba, México! Ahora resulta que este hombre sigue reglas. Ahora vean ustedes el obediente, le llaman a cabeza de vaca. La víctima obediente que nunca puso un pie en México para juntar las firmas, pero hoy decentemente va a seguir las reglas y se va a bajar. Mi querida Marta Olivia, yo no puedo hablar de estos temas sin invitarte porque, pues es que tú sabes más que yo. Mi querida Marta, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Cómo estás, Meme? Pues qué gusto saludarte con estos temas. De veras, mis respetos para los que aguantaron escuchar ese video, pero fíjate que yo lo vi sin el audio, o sea, lo puse hace rato en mi noticiero, pero fíjate que me quedo con esa última parte, ese gesto tan duro, tan agrio al final. Es decir, aunque no sé qué se haya tomado, ahí está. Ahí en lo último, me parece, si lo notas, ya al momento de despedirse, dice de esta persecución, no sé qué, de las instituciones. Diablos, o sea, ¿de qué mundo, en qué multiverso vive? Ahí está. A mí me parece, si lo me dejas... di cuenta en la sonrisa, o sea que hasta el momento de ponerla, como que forzado, sin quererlo hacer, más que motivado por el futuro y el 2024, se notaba, sí, diría López Dóriga, descuadrado, desquebrajado, se notaba preocupado, sí lo vi. Sí, sobre todo porque fíjate que otra de las, o sea, en Tamaulipas jamás vimos un módulo, jamás vimos un espacio público donde se estuvieran recabando firmas, porque dices, bueno, a lo mejor en otros estados le creen, pero en Tamaulipas, ni en Nuevo Laredo, hablo de las ciudades grandes, ni en Nuevo Laredo, ni en Reynosa, Matamoros, Victoria, Madero, Altamira, Tampico, Ciudad Mante, jamás vimos que en una plaza o en un espacio o simplemente en grupos hablaran de vamos a recolectar, o sea, sé que eran en línea, pero aún así en línea no había ninguna promoción para recuperar esas firmas. Entonces, además, sería absurdo, creo que su salida o su descalificación, no su salida, no, él no decidió, lo sacaron porque sabían que había trampeado, sabían que había hecho chapuza, dicen los niños, ¿no? Entonces, obviamente dice que rebasaron por mucho los de Tamaulipas, pues me parece que nada más, si bien le fueron nada más en Tamaulipas, ¿eh? Yo no sé quién fuera de Tamaulipas estaría dando su firma a favor de un prófugo de la justicia. Hace 2 semanas lo entrevistaron en Milenio Televisión y dijo otra mentira. Dijo, yo voy y vengo a Tamaulipas, voy, vengo, regreso y ando. Falso.
falso porque sigue teniendo una alerta migratoria del Instituto Nacional de Migración y cualquier intento de él de ingresar al país es detenido. Entonces, obviamente es un personaje digno de ser analizado porque miente y miente de manera constante y me parece que también se cree sus mentiras. Así que más mal le ha hecho bien que lo hayan descalificado de la oposición porque los dibujaba de pies a cabeza lo que es la arbitrariedad, la corrupción, la opacidad, 32,000 millones de pesos volando, que no se ha comprobado cuál ha sido su destino y como para que el señor diga que es perseguido político, por Dios, no es lo mismo ser un perseguido político que un político perseguido. Me parece que él va dentro del segundo ámbito, Meme. Marta, dices algo que creo que es muy importante. Cabeza de Vaca no ha pisado territorio nacional. Hay una alerta migratoria que si él llega a cruzar hacia México, indudablemente nos vamos a enterar qué pasó a México. No va a pasar desapercibido porque la justicia todavía lo está buscando. Luego, dos, dice Cabeza de Vaca que obtuvo firmas de todos lados, incluso del extranjero, pero por ejemplo en Tamaulipas nos dices nunca vimos un solo módulo. Entonces lo que te quiero preguntar es, ¿cómo es posible que si las firmas las recabaron o cómo es posible que Cabeza de Vaca juntara esas firmas? ¿Existe una posibilidad que hubiera sido de aquellos que fieles servidores a Cabeza de Vaca en Tamaulipas o de estas redes calderonistas que se extienden más allá? Recordemos que Cabeza de Vaca creo que es de los últimos servidores del PAN de esta línea de Calderón, trabajó en su administración, fue muy cercano al expresidente Calderón. Entonces, Cabeza de Vaca, ¿cómo desde lo que tú conoces y han logrado reportar de este personaje, cómo le hizo, cómo le pudo hacer para conseguir estas supuestas 195,000 firmas que no cumplieron con los requisitos del partido, pero que están registradas a su nombre? Pues esa es la gran pregunta, Meme, esa es la gran pregunta, porque estamos hablando de, por ejemplo, sus aliados en Tamaulipas. El cuerpo burocrático de Tamaulipas está, pues muy decepcionado de lo que iba a ser el gobierno que llamaba del cambio, de los vientos del cambio. Entonces, no creo que algún burócrata, vamos a suponer de los 15,000 burócratas del gobierno del estado, 15,000 ni siquiera les alcanza, no creo que ni el 10% que haya votado por él. Es decir, eso sería una cuestión de que para investigar dentro del mismo Frente Amplio por México y que les abonaría a la transparencia, ¿eh? ¿De dónde obtuvieron esas firmas electrónicas? Porque, insisto, aunque sabemos que fue vía electrónica, no vimos publicidad en ningún lado, ni siquiera algún evento de vengan a firmar o los invitamos a firmar, no vimos nada de eso. Entonces, esa es la gran duda que harían bien de que no fueran bots o no fueran o que fueran verificadas esas firmas, sabiendo cómo se manejan en el Frente Amplio por México, se me hace que es muy difícil que se logre saber de dónde salieron esas firmas y que si fue en Tamaulipas, vamos a suponer, mira, son 150,000 personas de 17 estados. ¿A cuánto aparece? Más o menos como 20, vamos a sacar la división para tener estas 150,000 para que fueran de Tamaulipas. Vamos, ¿entre qué? 17. No podrían ser más que 8,823 de Tamaulipas. Tal vez sí las pudo juntar comprando votos, comprando los accesos, pero eran 8,000. No podía tener más de esas firmas y me parece que ahí es donde la trampa. Y la otra es que pudo él bajarse de la contienda, eso tampoco me consta, estoy haciendo una inferencia y lo subrayo, tampoco pudo haberse bajado porque sí, pero si descubrían que la mayor cantidad pudieran ser de tamaulipecos, cuando no podían rebasar los 8,823, Meme.
Ahora, Marta, en esta estructura de panistas, en Tamaulipas nos hablas de la estructura burócrata, está decepcionada de lo que está pasando y de su propio ex líder moral en el estado. Pero Cabeza de Vaca llegó a tener poder en otros estados, digamos que un poder como moral con el Partido de Acción Nacional. Es más, esta narrativa de Cabeza de Vaca de víctima de persecución política, de que el Estado me tiene miedo, llegó a hacer eco entre otros panistas en el Estado, llegó a permear, alguien se la creyó. Obviamente no hablo de los que están en contra de Cabeza de Vaca o lo han cuestionado, sino hablo de su propio círculo o de este propio círculo partidista. ¿Esto permeó o no permeó o es un discurso que entre más lo menciona, más se pierde? Sí, sobre todo que, a ver, yo no recuerdo algún movimiento de apoyo a Francisco García Cabeza de Vaca en Nuevo León, no recuerdo ningún comité en Jalisco, en Michoacán, en Quintana Roo, en Yucatán, en Sonora, en Chihuahua, y nunca vimos un comité de apoyo a Cabeza de Vaca. Es decir, esto significa que eran sueños guajiros del tejano tamaulipeco, que no había real, no había un apoyo real, ni siquiera en Tamaulipas, ni siquiera en su estado. Me parece que siempre lo dijimos, Meme, en nuestros espacios informativos, que él repetía esta mentira tantas veces que se la creyó. Sus publirelacionistas lo llegaron a decir en todas partes. Hoy mismo, en los chats de periodistas y políticos, en los que estamos incluidos algunos, todavía seguían haciendo publicidad y todos los demás, pues yo lo veía y me reía. O sea, ¿quién puede creer que Cabeza de Vaca tenga algún apoyo? Si en las encuestas más recientes, que estamos hablando del financiero, estamos hablando de Encol y estamos hablando de las eras de Motecnia, en ninguna de estas encuestas aparece el nombre de Francisco García Cabeza de Vaca. Y por eso decíamos, ¿cómo es posible que alguien que se dice con tanto apoyo, o no sé, Meme, a lo mejor no me he informado suficiente, a lo mejor ustedes sí vieron algún comité de apoyo, por ejemplo, en Puebla, en la Ciudad de México, en Guanajuato, no sé. O Te sea, la yo debo, ¿no? no lo recuerdo, ¿eh? No. No lo recuerdo honestamente. Entonces, otra vez volvemos al punto de que solo existía en su loca cabecita, porque no había ni comités. Lo que sí empezó a hacer con todo el recurso que se robó de Tamaulipas es empezar a hacer espectaculares en la Ciudad de México, en muchas entidades nos reportaban, al menos en unas 10 entidades había espectaculares y nadie sabe de dónde salió ese dinero para pagarlos. Los tamaulipecos lo tenemos claro, salió del erario, salió de todo ese dinero no rendido ni transparentado. No es una cifra menor, Meme, 32,000 millones de pesos. Sí, es una cifra escandalosa. Y justo a eso quiero llegar, mi querida Marta. En Tamaulipas, ¿cómo van los temas con Cabeza de Vaca? No tiene mucho que entró el nuevo gobernador, bueno, ya va a empezar a hacer ya empezó a hacer su año. Entonces, ¿cómo están las cosas en el Estado en cuanto a las investigaciones de Cabeza de Vaca? Porque existe ese vacío de más de 30,000 millones de pesos de la administración de Cabeza de Vaca, pero también hay muchos otros vacíos que dejó su administración. Y esa narrativa de soy víctima de persecución política se viene enquistando desde sus conflictos con Santiago Nieto, con el gobierno federal, pero hay hechos contundentes que ustedes como periodistas han reportado sobre lo que dejó Cabeza de Vaca en el Estado. Entonces, para toda la audiencia que quizás no conoce o no se acuerda o lo que sea, ¿qué es lo que deja Cabeza de Vaca? ¿Por qué se investiga Cabeza de Vaca? ¿Qué es lo que todavía hoy por hoy está vigente legalmente en contra de Cabeza de Vaca? Sí, primero que Cabeza de Vaca dejó en Tamaulipas, recordemos que hubo 86 años de gobiernos del PRI y Cabeza de Vaca encabezó el primer gobierno del Partido Acción Nacional. Se llegó con un discurso, muy a la Vicente Fox, muy entrón, decía él, echado para adelante, muy de vamos a romper con el PRI, cuando en realidad
realidad pasa el tiempo y se empieza a conocer la forma en cómo él llega y llegó por una negociación. Llega con una negociación con el gobierno del PRI para llegarle el camino. Entonces, no hubo tanto arrastre de su figura y yo recuerdo que él entró en 1 de octubre del 2016 y para ese tiempo, perdón, para ese tiempo, para el 2017, ellos ya soñaban con llegar a ser el candidato presidencial. Alguien se le acercó al oído y le empezó a decir, tienes tanto impacto que puedes llegar a ser candidato presidencial. Y yo recuerdo que en las reuniones de voceros del gobierno del estado le empezaron a decir eso, le doraron la píldora que él podría hacer eso. Y él se la creyó y empezó a invertir en ese sentido. ¿Cuáles son, cómo termina Cabeza de Vaca? Termina desaforado con una controversia constitucional en la Suprema Corte, donde la Corte fue la principal cómplice del gobierno de Cabeza de Vaca porque no resolvió, nunca resolvió la situación y lo resolvió ya cuando se iba. Mañosamente los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación son también los responsables de la impunidad que hay en Tamaulipas con Cabeza de Vaca, hay que decirlo con todas sus letras y con todas sus palabras. Y también un juez, Faustino Gutiérrez Pérez, que es el juez de cabecera, un juez que está a las órdenes de Norma Piña, la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien ha protegido los intereses de los Cabeza de Vaca. Y él tiene delitos por defraudación fiscal, por lavado de dinero, por delincuencia organizada, en estos son los delitos más principales. La orden de aprehensión se amparó y este mismo juez le otorgó una suspensión provisional. No quiere decir que con eso se terminó el juicio sigue y tan sigue, Meme, que no puede entrar al país. Tan sigue que no pudo regresar desde que salió huyendo por la puerta trasera el 27 de septiembre del 2022. Así que a pesar de todas esas palabras y esos mensajes y todo eso que diga, la realidad es que el señor es un prófugo de la justicia y la realidad es que el juez y los jueces y la Suprema Corte lo ha protegido y ellos son los responsables de la impunidad que hay en Tamaulipas. Esa es en una primera parte. La segunda es que él retacó, llenó al Poder Judicial y lo tienen manejado el Partido Acción Nacional. David Cerda, su ex jefe de gabinete, es el presidente del Supremo Tribunal de Justicia de Tamaulipas y ahí están todos los exiliados del panismo y ahí son inamovibles. ¿Por qué? Pues porque en el Congreso del Estado el Partido Acción Nacional hizo una serie de trampas y trapacerías para quitarle a Morena el mando del Congreso del Estado. Desde que ganó Américo Villarreal Anaya, lo que hizo Cabeza de Vaca fue torcer la ley junto con sus diputados panistas una y otra vez, y tanto que han sumido en un bache gigantesco al Congreso del Estado. Entonces hablamos del Poder Ejecutivo en manos de Morena, el Poder Legislativo dividido en el Congreso del Estado y el Poder Judicial en manos del PAN. Es decir, ayer mismo la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó a favor del PAN, diciendo que no se puede mover al fiscal general de justicia y a los fiscales demás nombrados si no es con las 2/3 partes del voto en el Congreso del Estado. Y eso es mañoso. ¿Por qué? Porque en este momento no tiene la mayoría, las 2/3 partes. Sí es mayoría simple Morena, pero no tiene las 2/3 partes y hay que subrayarlo y decirlo, por la traición de 4 diputadas locales que llegaron por Morena y se entregaron a los brazos de Cabeza de Vaca y del Partido Acción Nacional.
Mi querida Marta, quiero cerrar justo con eso, porque estamos en tiempos donde va a haber elecciones el próximo año que no solamente competen al estado de Tamaulipas, pero que suponen la continuidad de la transformación y de este movimiento que promete desplazar a esa vieja política como la de cabeza de vaca. Creo que el caso de Tamaulipas es uno de los más emblemáticos de cómo un año antes de la elección de gobernador ganaron de manera importante el Congreso y terminan perdiendo esa mayoría por traiciones que se dieron de quienes fueron postuladas por el partido y ahora están con el Partido Acción Nacional. Entonces, como modo de reflexión, el caso de Tamaulipas, ¿qué le debería de decir a los electores, que son los que les abrimos la puerta a los políticos, y también al partido al momento de elegir a sus candidatos para que no se repitan casos como las traiciones de Tamaulipas en el Congreso? Sí, sobre todo que me parece que la gran lección para Morena es escoger quiénes son sus representantes, quiénes están buscando este farol, esta luz, esta fama de 5 minutos. Y mira, qué lamentable porque 4 diputadas, 2 de ellas renunciaron a Morena un día antes de empezar la legislatura, es decir, el 30 de septiembre del 2021. Ellas renunciaron y anunciaron que se iban al Partido Acción Nacional. Posteriormente lo hicieron otras 2 diputadas. Entonces, me parece que Cabeza de Vaca ganó porque invirtió en ellas. Se habla de entre 5 y 10 millones de pesos por los que se vendieron ellas. Es lamentable, esto nos habla de la degradación en la política y la elección para Morena, porque fíjate que una de ellas, Leticia Sánchez Guillermo, es lo más lamentable. O sea, ella en la 64 legislatura ya había traicionado a sus compañeros de Morena. Y fíjate en dónde estaba Mario Delgado, en dónde estaban los operadores de Morena, que ella se reelige y le dan el palomeo de que se reelija. O sea, si ya estaban viendo que esta señora era desleal y traidora a los principios de la cuarta T, ¿por qué le permitieron que se reeligiera? Ella ha protagonizado varios escándalos, uno de ellos casi golpeando al alcalde de Morena de Matamoros, de donde ella es, Mario Alberto López Hernández, alias La Borrega, golpeándolo, agrediéndolo por orden de los cabecistas y de los panistas. Y a ella, como a las otras 3 diputadas, las han utilizado para hacer las peleadoras oficiales del panismo en contra de Morena. No mandan los del PAN a sus diputadas, no mandan a sus diputados, mandan a las que compraron. Y eso creo que es la lección que les debe quedar a Morena. ¿Cuántos de esos diputados, esos legisladores, esos representantes realmente están convencidos del obradorismo, de la cuarta transformación? Y creo que eso es como ponerles una lupa muy, muy grande para la próxima elección definitiva e histórica en el país, que es la de 2024. Mi querida Marta, siempre es un gusto platicar contigo, aunque casi no siempre son buenas noticias. Necesito ir a Tamaulipas para reportar buenas noticias, mi querida Marta, porque tenemos que hacer un tour tú y yo tenemos que hacer algo al respecto. Pero que no sea de la frontera, meme. Porque sí, no, también me fui a la frontera. Y tenemos, fíjate lo que mucha gente no sabe, los que vivimos en Ciudad Victoria, en la capital del estado, llegar a Nuevo Laredo son 7 horas de camino, es como casi poco más y llegamos a la Ciudad de México. Y además hay una vía más corta que es la ribereña, que no te la recomiendo porque es una de las vías más peligrosas, hay balaceras día, noche, tarde, mañana. Entonces, vente para Ciudad Victoria, vente al sur, a Tampico, incluso a Matamoros, y nos movemos juntas. Va, ya estás, Mica Marta, vamos a planchar eso para reportar cosas buenas y pues lo que esté pasando en un estado tan importante como lo es Tamaulipas. Ya sabes que esta es tu casa y te agradezco mucho que siempre tengas tiempo para platicar con nosotros, pero ayúdame diciéndole a la audiencia en dónde pueden seguirlos en su trabajo tan importante que hacen en un 2x3 Tamaulipas. Gracias, meme. Pues sí, estamos de lunes a viernes, búsquenos en el canal de YouTube y también por Facebook. Transmitimos diariamente de lunes a viernes de 7, ya cambiamos nuestro horario, de 7 a 8:30
9:30 de la noche. A veces se nos pasa el tiempecito más. Y también nos encuentran en Twitter, en mi Twitter, @marolimx y @en un 2x3. Así que ahí estamos, informamos, también hacemos reportajes, transmisiones en vivo. Tenemos, sobre todo nuestros temas tienen que ver con las denuncias ciudadanas, el tema de los desaparecidos, violaciones a derechos humanos y demás. Así que ahí estamos, además de lo político, que bueno, esto siempre está al pendiente. Gracias, Meme, gracias por tu apoyo y gracias por seguir visibilizando Tamaulipas, que siempre hay temas muy, muy fuertes por acá. Te mando un abrazo y muchas felicidades por el trabajo que hacen y hay que planear esa visita a Tamaulipas. Con mucho gusto te recibimos. Un abrazo, mi querida Marta, besos.